Hola chicos, hoy vamos a trabajar con el editor de MATLAB. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un New Script que se encuentra aquí en la parte superior del MATLAB. Le damos clic y se nos va a abrir la ventana del editor. Aquí dice editor y aparece con un nombre sin título porque todavía no tiene título este archivo. Entonces, para hacer la diferencia de lo que estábamos comentando en el video pasado, aquí tenemos el Command Windows que habíamos dicho que cualquier línea o instrucción que yo ejecutara o que yo escribiera aquí, automáticamente se iba a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, le voy a dejar sin punto y coma, pues para que se despliegue en pantalla lo que has hecho. En este caso, asignaste el 5 a la variable A y aquí en el workspace nos aparece que sí se ejecutó y la clase que tiene. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar esta parte del script, hay dos comandos muy importantes que tengo que enseñarte porque para mí son fundamentales que los coloques cada vez que inicias un programa para que tú puedas visualizar la ejecución solamente de lo que estás haciendo en ese momento. El comando clear, este comando clear, te sirve para limpiar todas las variables que tengas aquí ya internamente, previamente cargadas en tu codificación. Entonces, si yo le doy clear, ya no va a existir la variable A. Entonces, lo pongo y date cuenta que se va. El otro comando que también es bien importante es clc. Clc nos sirve para limpiar la pantalla. Recuerda que tu pantalla es el command window o ventana de comandos, como lo quieras llamar, pero esta es tu pantalla. Entonces, si le doy clc, ya se limpia mi pantalla. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo que es el editor. En el editor, si yo hago lo mismo que hice en el command Windows, A es igual a 5, si yo le doy Enter, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque este es el archivo que tú tienes que ejecutar después de lo que tú codifiques aquí. No es como el command Windows. Para ejecutarlo, necesitas darle clic a la parte donde dice Run. Y si no te habías dado cuenta, cuando nosotros abrimos el New Script, se abrió este nuevo apartadito que se llama editor, ¿no? ¿Ok? Y aquí es donde sale. Si se quiere ejecutar esto que está aquí y le damos clic a Run, nos va a solicitar automáticamente que le coloquemos un nombre a ese archivo. Y aquí es donde tienes que poner atención porque es muy importante el nombre que tú decidas colocarle. ¿Ok? Para empezar, los nombres de los archivos no llevan espacio. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, prueba 1, si le pongo así, sí me va a permitir guardarlo, no me va a marcar ningún problema, pero a la hora de ejecutar, generalmente se tiene problemas cuando el archivo tiene un espacio porque lo considera como un carácter. Entonces, MATLAB, el único carácter más o menos que te acepta para que se pueda ejecutar bien tu programa sería el del guión bajo. Entonces, si tú quieres ponerle así, te recomiendo que le pongas un guión bajo para que no tengas ningún problema. Ahora, MATLAB sí hace diferencias de mayúsculas y minúsculas. Entonces, si tú le colocas prueba con mayúscula y prueba con minúscula, pues estás hablando de dos archivos completamente diferentes. ¿Ok? Otro caso importante es que los nombres no llevan el número al principio. Si tú le pones aquí, por ejemplo, 12 prueba, no te va a marcar error. Sin embargo, cuando lo ejecutes, sí te va a marcar un error que tú no vas a saber qué es, pero realmente es porque le pusiste un nombre que no lo permite MATLAB. Tampoco lleva nombre de comando. Si yo vengo y le coloco un comando, por ejemplo, hay un comando que se llama sin, que es para el seno del ángulo. Entonces, si yo le pongo sin, me va a alterar. Cuando yo quiera usar ese comando, me va a colocar problemas
porque ya internamente MATLAB tiene un comando que se llama sin. Entonces todos sus comandos están guardados con la extensión .m internamente y nos va a generar un problema. Entonces, de nuevo, hago énfasis que debes de considerar muy bien el nombre que le pongas a tu programa. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, prueba. Le pongo prueba y le pongo guardar y automáticamente se ejecutó. ¿Ok? Aquí lo importante en el editor es que todo lo que tú programes aquí, si tú le das enter aquí en el editor, te aparece el número de la línea. Es importante que te aparezca el número de la línea porque cuando tienes algún problema, mal la sintaxis, te va a marcar un error el MATLAB, te va a aparecer aquí en pantalla en qué específicamente renglón y columna tienes el problema de la ejecución para que vayas y corrijas. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, como te decía anteriormente, si yo le pongo, por ejemplo, A es igual a 5, no significa que es esta misma A. Si yo la ejecuto aquí, date cuenta que se abrieron dos variables que se llaman A y cada una trae el número 5 como valor, pero son dos variables diferentes. Por eso te comento que sí hay diferencias entre las mayúsculas y las minúsculas. ¿Ok? Eso es lo que respecta al script. Ahora, si tú abres el editor y consideras que está muy pequeñita esta pantalla, tú puedes hacer uso del teclado, la combinación de control más. Si tú le das control más, esto se hace más grande para que puedas visualizarlo. Y si le das control menos, pues se regresa a donde tú quieres, ¿no? Lo puedes hacer todavía mucho más pequeñito o mucho más grande. Esto sí es importante porque si estás programando, necesitas estar lo más cómodo posible en tu programación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa es muy importante de aquí del MATLAB? Bueno, en breve te voy a seguir subiendo comentarios y tips de cómo utilizar la parte del entorno. Pero antes de irme, te voy a comentar también cómo colocar los comentarios. Los comentarios son bien importantes cuando tú creas un código porque a veces lo puedes necesitar en tiempo futuro y cuando lo abres ya se te olvidó lo que hiciste. Es importante que tú coloques comentarios para que no se te olvide, para que te dé tips de lo que hiciste. En este caso, por ejemplo, si fuese esa línea que estoy creando importante, el comentario se genera con por ciento. Entonces, tu por ciento le pones, por ejemplo, asigné el valor de 5 por esto. Bla, 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 bla. Entonces, esto no lo va a visualizar tu programa. La ejecución va a ser esta parte que aparece negrita. Entonces, esta parte no la va a ver, pero los comentarios sí son importantes que los coloques para que te dé orientación de qué es lo que hiciste o qué fue lo que entendiste en esa línea. Entonces, lo corres y no pasa absolutamente nada. Otra manera, vamos a suponer que tú tengas un programa más largo, que tenga todas las líneas que están aquí y todo lo quieras poner en comentario porque te interesa hacer pruebas de algo. Entonces está bien fácil porque aquí lo tienes. Si te fijas, aquí tienes el comentario. Ya puedes agarrarlo así o quitárselo en este punto, ¿no? O darle clic derecho y también te aparece aquí la opción de comment y darle clic derecho también para hacerle un comment, pero ya están aquí los cuadritos o las ventanas rápidas para que puedas acceder a este tipo de elemento que te conviene para ciertas situaciones. Muchas gracias.